It bursts into flames. Get it started. It's fighting and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. Aunque no lo imaginemos así en un principio, esta historia comienza con otro grupo, uno importante considerando quiénes salieron de ahí, The Yardbirds, grupo que vio el nacer de las carreras de Eric Clapton, Jeff Beck y James Patrick Page, mejor conocido como Jimmy Page. Circunstancias pasaron y fue Page el único que se quedó con el grupo, que pronto conocería fin. Él quería hacer un supergrupo, sonaban los nombres de Jeff Beck, Keith Moon, John Entwistle, Steve Winwood y Sid Marriott. Al final nada se concretó, más que grabaciones inéditas, pero el futuro guarda cosas inciertas. Para cumplir contrato había que hacer una nueva formación. Como segunda opción de vocalista aceptó Robert Plant, quien a su vez sugirió cubrir la batería con John Bonham. A sugerencia de su esposa, John Paul Jones preguntó por la vacante en el bajo. Él y Page ya se conocían cuando eran músicos de sesión. De hecho, recordaremos que las cuerdas de She's a Rainbow de The Rolling Stones son acreditadas a John Paul Jones. Así surgió una nueva formación, The New Yardbirds. Quizá en un principio no era el supergrupo que pensaba Page. De hecho, Moon y Entwistle dijeron que esa idea se desplomaría, caería como rotundo fracaso, así como un lead balloon. Pero si retiramos la A del lead y reemplazamos balloon por Zeppelin, llegó el contrato de Atlantic Records. Con fe completa, pues llamaron a Led Zeppelin sin haberles visto antes, ofreciéndoles, ahora que el sello se interesaba en nuevas olas del rock, esa extrema libertad de decidir cuándo sacar álbumes, cuándo dar giras, elección final sobre contenido y diseño de los álbumes, cuáles serían los sencillos, cómo se promocionaría cada cosa. Pero, ¿cómo sonaban? Esa es la mejor parte. A palabras de Jones, tan pronto como escuché tocar a John Bonham, supe que esto iba a ser genial. Después de la formación de la banda, empezaron a grabar en septiembre y octubre de 1968, incluso antes de lo que ya les conté, la firma con Atlantic. El productor por esto fue el propio Jimmy Page, y la paga vino tanto de él como del manager, Peter Grant. Glyn Jones, amigo de la infancia de Page, mezcló las pistas. ¿Ya ven la importancia de las relaciones? Y la icónica portada con el desastre de Hindenburg. Pocas semanas, 36 horas de grabación, aseguró Jimmy, pues lo que conformó Led Zeppelin ya había sido bien ensayado, pues basaron la lista de temas con la que tocaban en vivo, aun cuando eran conocidos como New Yardbirds durante su gira por Escandinavia. El ambiente natural de la sala mejoraba la reverberación y Page tocaba una guitarra, obsequio de Jeff Beck. Jimmy había aprendido mucho como músico de sesión. Recordemos, antes había trabajado con Joe Cocker, Roy Harper, The Kings, The Who, The Rolling Stones, The Beatles. No hay que emocionarnos. Por ejemplo, lo que hizo con The Beatles pues fue música incidental de la película Hard Day's Night. Y todo esto sirvió para innovar en la grabación ambiental. Conozcamos todo entonces. Inaugurando el pasaje, lo pesado por Page, la batería de John Bonham, y él mismo tocando rápidamente, acelerando sin tener que aturdirnos. Pasados los segundos, se incorpora el bajo de John Paul Jones y la voz de Robert Plant con los primeros versos. Todo se mueve de una gran forma, la guitarra conduciendo y variando para el estribillo, que es seguido por el bajo al solitario. Repetirá la secuencia entonces con la estrofa y el estribillo para dejarnos en silencio brevemente y tener el solo de guitarra en efecto de remolino gracias al altavoz Leslie. Jones y Bonham emocionan más. Vuelve el estribillo y se da el outro, no sin antes disfrutar una vez más del bajo. Plant canta unas últimas líneas y la guitarra no pierde protagonismo, así como lo potente de la batería. En Fade Out se marcha.
Buenos tiempos, los malos tiempos, tiempos de juventud, personas se marchan, amigos y mujeres. Si no importa lo que digan los vecinos, puedes decir que la amarás todos los días. No es la letra como tal, pero sí, dicho de otra forma, para un hombre de ojos marrones, bueno, todavía no me importa. Recibiendo elogios Bonham por su maestría técnico-musical de parte de Jimi Hendrix, ¿cómo no hacerlo para toda esta pista? Sencillo principal, pegajoso y que representa bien cómo suena elementalmente Led Zeppelin, con Plant en doble pista y un riff que John Paul Jones ha dicho de los más difíciles de interpretar para él, originalmente compuesto en un órgano Hammond. Es la amenaza adolescente de quienes en ese momento tenían en promedio 21 años. La guitarra acústica por Jimmy Page, arpegiando en una sensación lejana, recordando quizá la composición original, como folk profundo. Por otra pista, Robert Plant, incluso es audible su respiración. Page parece tropezar, pero todo es parte de esta inquietud. Ya empieza a crecer y discreto Jones, aunque cuando es inevitable, antes de cumplir el minuto, explota por primera vez, aún mayormente acústico, pero dando una prueba de lo que llegará a ser. Jones entonces ya no se despega más adelante y una segunda guitarra brillando, adornando hacia la izquierda. Robert Plant ya anunciaba una segunda explosión con su voz, que sí se dio, pero en vez de regresar a los versos, presentó más a la guitarra, un sonido peculiar que pudo ser bien producto de un pedal paseándose como línea horizontal y al hallarse en el lado opuesto a donde empezó, esto sí explota. La guitarra eléctrica ya uniéndose como el elemento de protagonismo, pero los demás no se han perdido, ni Plant, ni la acústica, ni el bajo, mucho menos la batería, saturando. Extiende mucho más allá este momento para permitir otras muestras de lo capaces que eran el vocalista y el baterista, y cuando llega otra calma, la segunda guitarra juega todavía más. Jones sigue discreto para con todas estas partes y Plant se emociona, exhibiendo esa voz tan prodigiosa. Una explosión más, no tan duradera, y ahora es la guitarra eléctrica quien iluminará, deslumbrando previo a otra emocionante carga que encaminó la batería. Después tenemos a la acústica y Bonham no parará con la percusión, Plant con otros versos, coros aullando y es la última emoción fuerte del pasaje que concluye con más pausas y silencios, Plant y Page. Habiendo contado esta eterna despedida, viene anunciada en su título que él la tiene que dejar a ella. Se le llama De vuelta a casa. Esta es la versión de Led Zeppelin a una canción popular originalmente compuesta por Ann Bredon y lanzada a más fama por la versión de Joan Baez, que fue la inspiración para Page, quien dice escribía esta pieza detrás de Marianne Faithfull, a quien conocimos como novia de Mick Jagger a finales de los años 60. Un enfoque muy distinto al original, una gran pieza. Recibiendo con la guitarra eléctrica y cayendo hacia la batería y la armónica, apoyo del bajo, buen conductor. Canta entonces Plant y nos asombran esos efectos sobre la guitarra, asimismo la voz. Y cuando emociona más, no se pierde nada de esto y la guitarra parecerá seguir a la voz en su momento. Después, John Paul Jones tiene su momento con un solo de órgano, mientras lo demás sigue su curso natural y le seguirá Plant, no con la voz, sino con su propio solo de armónica. Bonham hace más para variar un tanto el pasaje, y si la riqueza instrumental de You Shook Me no bastaba, tenemos por momento estelar, tras el breve solo de guitarra eléctrica y más versos, la llamada de Page y Plant, se hablan, Page con eléctrica y Plant con su voz, se responden, innovó Jimmy con el eco en reversa, y ambos cierran con fuerza y sentimiento al tema.
uno que sale del blues original de Willie Dixon, con la anécdota de un Jeff Beck descontento de la copia de su arreglo por parte de Led Zeppelin. Recibe el abrasador sonido del bajo de Jones y los efectos de la guitarra en un inicio discreto, pronto a emocionar, con Plant cantando con ese sentimiento característico de él, correcto y firme, y entonces Bonham entra y los instrumentos con más fuerza en uno de los sonidos más representativos de la canción junto con la entrada. Sin apartarse del tema, el bajo y la batería continuarán, marcando el ritmo necesario y la guitarra tomando la secuencia, mientras Robert Plant interpreta la letra. Llega la explosión, más cruda, más grave, y el sonido cúspide, que seguirá en menor volumen a lo siguiente por Plant, antes de tener el espacio intermedio. Bonham acelerando con discreción, así como al inicio de Good Times Bad Times. La guitarra y la voz respondiéndose como en You Shook Me, y John Paul Jones en la maestría de un bajo reconocible, aunque simple aparentemente. La guitarra hará más locura, como si fuese un remolino, y se sumarán más efectos para terminar liberando en un solo de guitarra que tuvo cabida gracias nuevamente a John Bonham, marcando el rumbo. Podemos apreciar mucho de la batería, de John Paul Jones, de Plant al fondo y la reluciente guitarra. Todo esto dentro de un gran espacio intermedio que se orienta hacia el final por regresar a la cúspide de toda esta construcción. Y el oído bien interpreta que la conclusión se aproxima, no sin antes otra muestra de Page y Plant al cierre, acompañados de sus socios, y así concluye con la guitarra y su efecto. El compositor original Jake Holmes habla que fue en agosto de 1967 cuando, a sus palabras, ese fue el momento infame de mi vida cuando Dazed and Confused cayó en los amorosos brazos y manos de Jimmy Page, pues él abrió para los Yardbirds. No fue hasta 2010 que se le pudo dar crédito dentro de la obra de Led Zeppelin después de un intento fallido en 1980, pese a saber de este material desde inicios de los 70s. Holmes dice es la canción de una niña. A pesar de todo, el sonido decadente nos deja bien con el título. Hemos estado aturdidos y confundidos. Seguramente así se quedaba mucha gente después de las interpretaciones en vivo de Led Zeppelin. 30 minutos de Dazed and Confused. Abriendo la cara B del material clásico, John Paul Jones con el órgano ensoñador, un sonido que abraza e invita a seguir la línea del tema. Estaba el solitario y ese solo concluyó en pisadas más hacia la izquierda del instrumento. Se une Bonham y la guitarra acústica de Page, interpreta Plant y lo mejor llega con los coros al estribillo y el órgano luciéndose. Tras la percusión, el pedal de la guitarra incorporándose y percibimos el órgano más presente que antes. Toda la letra se orienta hacia el anuncio de una venganza, tu hora va a llegar, y cantan los coros hasta el crossfade con la siguiente pieza. Como si arrancase un motor, perdiéndose los coros de Your Time Is Gonna Come, con sensaciones más tribales en la percusión y la guitarra acústica de Jimmy Page, jugadas basadas en los arreglos de Black Waterside de Bert Hansch. El pasaje, muy disfrutable, maleable para su empleo en popurrís y bello instrumental, al lado también de la pieza que le precedía, corta abruptamente.
riff de la guitarra y pronto la batería, se une el bajo y Plant para cantar la letra del tema, uno de los primeros que manejó Led Zeppelin, haciéndose divertido de realizar, con un sonido también pegajoso, exhibiendo más de la capacidad de este cuarteto, un tema audaz, con el espacio necesario para disfrutar de otro solo de guitarra por parte de Page, sin dejar de lado otra guitarra y un otro para oír a los demás, y Plant con otras formas de su voz. Desvaneciéndose se despide, otro tema adolescente, un ataque de nervios que ella provoca, que enloquece, y el querer de que ella lo ame toda la noche. Plant recibe y al término del primer verso, tras un corto silencio, Bonham entra, con él la guitarra, en una sensación más tranquila, dicho confirmado, oyendo también el bajo. Pese a esto, respeta las técnicas del álbum, con los efectos y el ambiente a lo largo de la pieza, y explosiones que si bien no llegan a ser tan emocionantes como las de Dazed and Confused o Baby I Gonna Leave You, hacen lo suyo por sí misma. Page tiene su momento que el baterista concluye para volver a lo más clásico, aunque la guitarra no pierde por esto. Ya sabíamos, era un cover a Willie Dixon y funciona bien. Abriendo con la percusión y el toque discreto del bajo, llega la guitarra con sus efectos, paseándose por todo el audio. Bonham le responde con clase y es él quien lleva el riff con su propio sonido, y Plant entra por completo a la pieza final de Led Zeppelin. Se satura el pasaje y se disfruta. Es una pieza de mucho encanto, sus jugadas de puentes increíbles, iniciando el solo de guitarra de Page, que se incrementa en calidad y emoción con el resto de la instrumentalización. Empiezan a correr, Bonham marca esto y la guitarra le sigue. Asimismo, la discreción de Jones con todo esto, pero presente y manteniendo firme a How Many More Times, conduciéndolo hacia un silencio que se rompe con la percusión y los efectos en un espacio que hace recordar a la improvisación con Dazed and Confused, creciendo con sus elementos, también dando referencia al bolero de Jeff Beck en el que trabajó Page. Jones marca de nuevo hacia dónde continuar y los demás terminan con la improvisación, con Plant cantando de Rosie y después el espacio que, gracias a una reseña, se ha relacionado con otra composición blues, en este caso perteneciente a Albert King, y para concluir, Plant en uno de sus mejores momentos, casi al solitario, después de la marca de ritmo de Bonham. Entonces vuelve a lo clásico How Many More Times y como dulzura audible termina el primer álbum de estudio de Led Zeppelin, no sin antes demostrar cómo se puede pasear el sonido por todo el espacio y no dejar de maravillar. You know I've had my share. When my woman left home for a brown-eyed man, but I still don't seem to care. Debemos decir muchas cosas. De entrada, si sabemos un poco más de todo el panorama general de la escena rock, conoceremos que este es uno de los álbumes debut más aclamados de la historia. Yo me atrevería a decir que a su nivel, solo The Doors por The Doors, In the Court of the Crimson King por King Crimson y Appetite for Destruction por Guns N' Roses. Y obvio, Simply por Dito Bonanni. Pero ustedes comenten, para ustedes, ¿qué otros discos, álbumes debut
son tan grandes como estos. La revista Rolling Stone califica de la siguiente forma. Pero bueno, quiero creer que todos entendemos que esa revista es un chiste y su lista de mejores álbumes debut un despropósito. Digo, Olivia Rodrigo está arriba de The Doors. Ya tenía ilusión de encontrarme ahí yo. ¿Por qué no metieron el One of the Boys? ¿O el Katie Hodgson? Volviendo al punto, es innegable la calidad de este debut por parte de Led Zeppelin. Tiene material que resume muy bien su sonido más pesado, como Good Times Bad Times y Communication Breakdown, mientras que ofrece otra vista con la improvisación y el porte de sonido, además de construcciones más extensas y que prestan mayor variedad, como Dazed and Confused, How Many More Times y Baby I Gonna Leave You. El resto del material exhibe calidad musical, innovación tecnológica en provecho de la obra musical y la virtud de los músicos. Inaugura en la escena rock un nuevo episodio que reúne demasiada riqueza musical con géneros recuperados como el folk, el blues, el bolero y demás, para llevarlos hacia un sonido nuevo, más pesado y con glamour en la tecnología, con las innovaciones de pedales, de efectos, de mezclas y formas de llevar a cabo la grabación, todo, como dije, en provecho de la obra misma y no solo hacerlo porque sí. El ambiente de Led Zeppelin es espectacular, con furia, pero con elegancia. Todo el álbum es un nuevo sonido, tan impactante como inicios de 1969 e igual de vigente hoy inicios de 2024. Mucho que aprender de este álbum, pero sobre todo, mucho que disfrutar y admirar. Mucho se hablará por este y otros trabajos del método de composición de Led Zeppelin, rescatando pasajes y obras de otros músicos, empero creo que es justo darle el valor que oficialmente se le da, como inspiraciones e interpretaciones del material original, pero con un enfoque distinto, reinventando con éxito sonidos que pertenecían, no hay que olvidar, a otros géneros. Además de que Led Zeppelin no solo hizo esa reinvención, sino elevación. En estos videos también se quiere meter. De hecho, Led Zeppelin robaba composiciones. Aunque claro, muchos que dicen esto ni siquiera conocían el material original. Lo sabes gracias al éxito de Led Zeppelin, que acredita y reconoce las inspiraciones y covers que tuvo en su camino. ¿Robo? No hay nada de eso acá. También mucho se puede hablar de lo que tardaron en reconocer, pero al final sí está reconocido y no entorpece la obra. Tenemos un cúmulo funcional de auténticas superestrellas. Jimmy Page, maravilloso, técnico preciso y con mucha locura para su interpretación, como el uso de un arco de violín, material reconocido gracias a las muestras en vivo y todo lo que quiso implementar con ambición en el álbum, gracias a esos años de experiencia como músico de sesión. Asimismo, John Paul Jones, luciendo con el bajo y el órgano, otorgando lo que hace falta para poner firme a la obra entera y encantar al mismo tiempo. Con nosotros, de los mejores bajistas del rock de todos los tiempos. ¿Qué decir también de John Bonham, que marca durante el entero del trabajo el rumbo de la banda, abriendo y cerrando momentos de los mejores, sino que el mejor baterista del rock de toda la historia? Y finalmente, otro que se coloca con mérito en la lista de los mejores como él, Robert Plant y su voz poderosa, que lleva consigo la carga emocional de lo que es Led Zeppelin, furia elegante. El supergrupo que quería Jimmy Page, aunque no con los integrantes que él quería, sí surgió, y con seguridad mucho mejor al que él pensaba en un principio. Podríamos debatir de nombres, pero lo importante acá es la química entre los autores. Led Zeppelin funciona y no se desploma porque, además de la calidad de los 4 integrantes, tiene consigo vínculos fuertes. Lo que sí se cayó fue el álbum, en un principio recibiendo muy malas críticas, pretensiones de más y muerte en ambición. La mayoría hablaba así, abriendo la mala relación de la banda con la prensa. No obstante, la minoría empezó a abrazarlo y con el tiempo, las grandes revistas especializadas y la crítica general se rinden ante Led Zeppelin, tomándolo como la referencia en el surgir y continuar de nuevas ramas más pesadas dentro del rock. Muchos fanáticos, desde 1969 hasta hoy en día, quieren demasiado este debut, considerándolo el mejor trabajo de la banda en general, pero no por ello cerrados y seguro, así como yo y muchos de ustedes, ansiosos por oír más. Así que próximamente tendremos Led Zeppelin 2, Glamour pesado. Tal como lo hicimos antes en la serie de The Rolling Stones,
aquí tenemos nuestro ranking, obvio, de momento con falta de elementos por ser el primer episodio, colocando Dazed and Confused por ahora como la mejor canción del grupo. Así terminan nuestros primeros pasos en el recorrido que haremos a la discografía de Led Zeppelin. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Queremos empezar con bien y mucho como variado contenido el 2024. Me esforzaré por ello y agradecería me acompañen en esto. Gracias por sus comentarios, gracias por permanecer acá. Vamos a ir creciendo. Esto fue el repaso al arranque más potente del rock. ¿Por qué? Basta revisar la historia para darnos cuenta de la importancia, relevancia y potencia de este inicio, pues mucho más allá nos espera, con gran calidad como ninguna otra banda o solista. Este es el primer álbum de Led Zeppelin, que no cayó como globo de plomo y se encima en su propia rama del rock como lo que es el dirigible líder.